Prepárense para ver juegos para 4 personas en local. Somos Julio y Emma, comenzamos. Door Hammer for Hire. La historia transcurre en una guerra en donde los enanos se proponen ir a recuperar su antiguo reino, pero nosotros en vez de ir a la guerra vamos a participar de forma indirecta como un grupo de herreros, a los cuales el rey de los enanos contrata para preparar las armas y armaduras de su ejército. En este juego el entorno va a tener físicas, por lo que el techo se va a caer, va a haber terremotos o que el viento te empuje. Soundfall, un juego de música acción-aventura para 4 en local, y la mayoría de acá en adelante van a tener la misma cantidad, así que no lo vamos a volver a decir. En este juego somos teletransportados al mundo de Sinfonia para luchar contra la fuerza de la discordancia. Este juego incorpora el sistema de ritmo que nos gustó muchísimo del Kratos de Necromancer, pero la diferencia es que acá, mantener el ritmo se usa para cargar la ulti. Otro dato a tener en cuenta es que al inicio todos van a tener que usar el mismo personaje, pero al ir avanzando en la historia vas a desbloquear al resto. Consideramos que es algo a tener muy en cuenta porque nosotros pensábamos que podías usar a todos los personajes desde el inicio. El siguiente es Gigabash, un juego de pelea, en donde los kaiju, criaturas gigantes que dormían hace milenios, se despiertan para conquistar el mundo, pero la humanidad se resiste y contraataca con mechas gigantes. A fin de cuentas va a haber trompadas por todos lados. Una de sus mecánicas más llamativas es que podemos cargar un medidor para transformarnos en nuestra forma definitiva. Los combates pueden ser de 2 vs 2 o todos contra todos. Dungeon of the Sundaria, un RPG. En este somos un grupo de héroes que limpian la mazmorra al estilo instancias como un MMO clásico. Va a haber una ciudad principal en donde vamos a tener un par de tiendas como la herrería, la taberna y otros lugares más, con varios NPC que nos van a ir dando misiones, contándonos acerca de las dungeons que hay por Sundaria. Y además de esto, otra cosa muy clásica que tiene de los MMORPG es que hay 5 razas, cada una solamente por facha, y 5 clases con sus arquetipos clásicos de tanque, healer y DPS. Aviso, tienen más juegos en la página web. Y no olvides suscribirte. Conan Chop Chop, un roguelite que trata de que Todd Hamon encerró a los héroes de Iboria dentro de una dimensión con las clásicas criaturas de Conan, y nuestro deber es escapar. Este tiene un estilo sencillo, nuestros personajes se definen prácticamente con el arma que llevamos, y lo más distintivo sería en cómo subimos nuestras habilidades y estadísticas. Acá nuestro mayor reto va a ser derrotar a todos los bosses del mundo hasta lograr escapar. Robo Revenge Squad, un juego de aventura. La narrativa del juego comienza en que tenemos que crear robots para detener una invasión alienígena que la están haciendo con robots que intentan apoderarse de la Tierra. Estos robots están hechos prácticamente de cualquier cosa, tostadora, una lavarropa, y aunque pueda parecer que es un juego shooter con vista cenital, en realidad sus creadores también intentaron darle un combate mucho más cuerpo a cuerpo, por lo que a tu robot vas a poder equiparle cosas como un machete o una sierra. El juego de las tortugas ninja tiene un nombre bastante contundente. Sí, Teenage Mutant Ninja Turtle Shader Revenge. Bueno, este es un arcade en donde nuestra misión es detener a Bebop y Rocksteady, que saltaron el canal 6 en busca de unos dispositivos para llevárselos a Shader, el loco este de las garras. Para los que se vieron alguna vez la serie de las tortugas ninja, es muy nostálgico. Su esencia nos recuerda al Battletoad, con una jugabilidad en desplazamiento lateral, de limpiar salas, pasas a la siguiente, y al final de cada zona peleas contra un jefe. Un detalle mínimo que nos gustó mucho fueron las habilidades combinadas y lo más icónico de curarse comiendo pizzas. Pizza, no sé cómo se dice. Pizza. Vos decís como quieras. Nosotros le decimos pizza. Pizza. ¿Y vos cómo le dijiste? Pizza. Acá te dejamos un video con más juegos local. Ya saben, váyanse a jugar y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.